Hoy te contaremos sobre un reciente enfrentamiento entre grupos de narcotráfico en Elota, Sinaloa. Un convoy de la facción de los Mayos atacó una casa relacionada con los Chapitos. Este evento destaca la constante violencia y las tensiones entre estas dos facciones rivales del crimen organizado. Exploraremos qué ocurrió durante el ataque, cómo afecta la situación en la región y las consecuencias para los involucrados. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. El lunes en la tarde y durante la madrugada del martes, Culiacán, Elota y El Dorado, en Sinaloa, fueron escenario de nuevos enfrentamientos entre los Mayos y los Chapitos. Según medios locales, el lunes por la tarde hubo un tiroteo entre civiles armados en la sindicatura de Costa Rica. Después del intercambio de disparos, se encontró una camioneta blindada tipo doble rodada, llena de impactos de bala y con las llantas ponchadas. Los pistoleros abandonaron el vehículo en una gasolinera a lo largo de la carretera Culiacán-El Dorado. Más tarde, durante la noche, en la comunidad de Portaceli, en El Dorado, que está bajo el control de los Chapitos, un convoy de los Mayos irrumpió en la zona. Este ataque desató una serie de balaceras, dejando un muerto y un vehículo incendiado. Los enfrentamientos han intensificado la tensión en la región y muestran cómo la violencia entre estos grupos sigue escalando. En Potrerillos se vivió otra noche de caos con un ataque armado a una casa. Los delincuentes derribaron el portón y quemaron la vivienda para sacar a sus habitantes. Se dice que la casa pertenecía a la familia de Martín García Corrales, conocido como El Tano, quien era operador de los Chapitos y fue ejecutado el 17 de agosto. Simultáneamente en Culiacán se encontraron dos hombres ejecutados a balazos, uno en el Parque Culiacán 87 y el otro en el Boulevard Agricultores, cerca a la carretera a Sanalona. El segundo tenía las manos esposadas cuando fue asesinado. En los primeros minutos del martes, se hallaron otras dos víctimas en la calle principal de Estación Abuya, también en Culiacán. Por la mañana del martes, la situación en Culiacán parecía tranquila, aunque en Quila continuaban los bloqueos y en Cozala se reportan que los camiones que intentan salir hacia Culiacán están siendo desviados. Son como unos 40, 50 carros. Se va a poner fea la cosa. En un escenario tan turbulento como el del narcotráfico en México, donde facciones como los Mayitos y los Chapitos se enfrentan en una batalla sin cuartel, no es sorprendente que las sombras del crimen organizado se extiendan hasta los corredores del poder político. El impacto en el gobierno y la ley no es solo un efecto colateral de este conflicto, es una trama central que revela complicidades, omisiones y una falta de acción que a menudo parece estar alineada con los intereses de los grupos criminales. En este análisis exploraremos cómo los gobiernos regionales y nacionales han fallado en su deber, cómo se han visto envueltos en la corrupción y qué significa esto para el futuro de la seguridad en México. El gobierno regional, una red de corrupción y desconfianza. Empecemos con el gobierno regional. En Sinaloa, donde el conflicto entre los Mayitos y los Chapitos es más intenso, la complicidad y la corrupción en los niveles locales y regionales son alarmantes. Los informes sugieren que algunos funcionarios locales no solo están al tanto de las actividades criminales, sino que también están activamente involucrados en ellas. Uno de los casos más notorios es el de ciertos alcaldes y funcionarios de policía que han sido acusados de colaborar con los grupos criminales.
ya sea proporcionándoles protección o facilitando sus operaciones. La corrupción a nivel municipal en Sinaloa es tan profunda que ha generado un círculo vicioso de impunidad. Los políticos que deberían luchar contra el crimen a menudo están más interesados en mantener sus propios intereses y recibir soborno de los cárteles. Por ejemplo, en varios municipios de Sinaloa se han reportado casos donde la policía local ha recibido instrucciones directas de no intervenir en los enfrentamientos entre grupos rivales. En algunos casos, se sospecha que estos funcionarios reciben dinero de los cárteles a cambio de ignorar los delitos o incluso de participar activamente en ellos. El gobierno estatal, inacción y complicidad. En el nivel estatal, la situación es mucho mejor. Los gobiernos estatales en México tienen un papel crucial en la seguridad pública y en la coordinación de la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, en Sinaloa, el papel del gobierno estatal ha sido notoriamente deficiente. Las denuncias sobre la falta de acción, la protección de intereses criminales y la incapacidad para implementar estrategias efectivas son comunes. Los informes han revelado que algunos gobernadores y funcionarios de alto rango en el estado han sido implicados en actos de corrupción que benefician a los grupos criminales. Los sobornos y los pactos secretos no solo han paralizado las acciones en contra del narcotráfico, sino que también han permitido a estos grupos operar con relativa libertad. En Sinaloa ha habido múltiples acusaciones de que políticos estatales han sido sobornados para permitir el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Las investigaciones sobre estos casos suelen ser lentas y a menudo se quedan en la impunidad debido a la influencia de los cárteles en la región. Promesas vacías y falta de estrategia. En cuanto al gobierno nacional, la falta de una estrategia efectiva y la corrupción sistémica también han sido temas recurrentes. A nivel federal, se han hecho numerosas promesas para combatir el narcotráfico y mejorar la seguridad, pero la implementación ha sido inconsistente y a menudo ineficaz. El gobierno nacional ha lanzado varias operaciones y estrategias para combatir el crimen organizado, pero muchas de ellas han sido criticadas por ser reactivas en lugar de proactivas. En lugar de atacar las raíces del problema, las estrategias a menudo se centran en capturar a líderes de cárteles o realizar redadas, mientras que la corrupción y las complicidades dentro de las instituciones continúan sin cambios. Además, la falta de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales ha resultado en un enfoque fragmentado que dificulta la implementación de políticas efectivas. Los recursos federales a menudo no llegan a las áreas que más lo necesitan, debido a la corrupción y a la mala gestión a nivel estatal. La conexión entre los políticos y los grupos criminales en México es un tema que ha sido ampliamente documentado, pero que a menudo se aborda de manera superficial. En Sinaloa, esta conexión es particularmente evidente. Los vínculos entre los políticos y los cárteles no solo son rumores. Hay pruebas concretas que demuestran la existencia de redes de complicidad que operan en todos los niveles. Los testimonios de exmiembros de los cárteles y las investigaciones periodísticas han revelado cómo los cárteles han logrado infiltrar las estructuras gubernamentales, desde la compra de favores hasta la manipulación de elecciones. Los cárteles utilizan su poder económico y su influencia para garantizar que los políticos, a favor de sus intereses, mantengan el control. Estos vínculos no solo facilitan el crecimiento y la operación de los cárteles, sino que también perpetúan un ciclo de violencia y corrupción que afecta a toda la sociedad. Los ciudadanos comunes que sufren las consecuencias de esta violencia a menudo se sienten atrapados en un sistema donde la justicia y la seguridad parecen inalcanzables. La falta de acción y la corrupción dentro de los gobiernos regionales y nacionales tienen profundas repercusiones para la sociedad. La seguridad pública se deteriora, la confianza en las instituciones disminuye y la violencia se convierte en una parte constante de la vida cotidiana. En las áreas más afectadas por el conflicto, como en Culiacán y Elota, la vida se ve interrumpida por los enfrentamientos entre grupos criminales y la respuesta ineficaz de las autoridades. Las comunidades se enfrentan a un aumento de la violencia, el desplazamiento forzado de personas y una economía local en crisis. La falta de una respuesta efectiva también contribuye a la percepción de impunidad. Los ciudadanos sienten que el sistema está diseñado para proteger a los poderosos en lugar de servir a la justicia. Esta percepción alimenta la desconfianza en las instituciones y en el gobierno, creando un ambiente en el que la corrupción puede prosperar. Para abordar estos problemas es fundamental una reforma integral que ataque tanto la corrupción como la violencia. Primero, es necesario fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. La implementación de medidas estrictas para prevenir la corrupción y garantizar que los funcionarios públicos cumplan con sus responsabilidades es crucial.
Además, debe haber una coordinación efectiva entre los gobiernos federales, estatal y local para crear una estrategia unificada contra el narcotráfico. Esta estrategia debe incluir no solo acciones punitivas contra los grupos criminales, sino también medidas preventivas para abordar las causas subyacentes del conflicto, como la pobreza y la falta de oportunidades. Finalmente, es esencial que la sociedad civil y los medios de comunicación jueguen un papel activo en la vigilancia y la denuncia de la corrupción. La presión pública y la exposición de los vínculos entre los políticos y los cárteles puede ayudar a crear un ambiente menos permisivo para el crimen organizado. La situación en Sinaloa y en otras regiones afectadas por el narcotráfico pone de relieve la profunda corrupción y las fallas en el gobierno que permiten la perpetuación de la violencia. Los vínculos entre los políticos y los carteles crean un ciclo de impunidad que afecta a toda la sociedad. Para romper este ciclo se necesita una reforma significativa y un compromiso serio para enfrentar tanto la corrupción como la violencia. La lucha contra el narcotráfico no solo requiere acciones en el campo de batalla, sino también una transformación en la manera en que los gobiernos operan y se relacionan con el crimen organizado. El conflicto entre los Mayitos y los Chapitos ha puesto en evidencia una serie de problemas profundos en el sistema de justicia y seguridad en México. Las violencias recientes, los enfrentamientos constantes y la corrupción endémica han creado un escenario de caos en regiones como Sinaloa. Para abordar estos desafíos y construir un futuro más seguro y justo, es crucial reflexionar sobre las posibles soluciones y los cambios necesarios en nuestras instituciones. En Sinaloa, la situación es particularmente grave. Los enfrentamientos recientes en lugares como Culiacán y Elota, junto con los ataques a propiedades vinculadas a los grupos rivales, muestran un patrón de violencia que no solo afecta a los involucrados directamente, sino también a las comunidades que quedan atrapadas en medio del conflicto. La falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades regionales y nacionales ha permitido que este ciclo de violencia continúe. A nivel nacional, la respuesta del gobierno federal ha sido criticada por ser insuficiente y mal coordinada. Las operaciones para combatir el narcotráfico a menudo se perciben como reactivas en lugar de proactivas, y la falta de una estrategia integral ha contribuido a la persistencia del problema. La falta de transparencia y de rendición de cuentas ha minado la confianza pública en las instituciones y ha perpetuado un sistema en el que la impunidad reina. Fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. La corrupción se alimenta de la falta de transparencia y de la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Para combatir esto, es necesario implementar medidas que garanticen que los funcionarios públicos sean responsables de sus acciones. Esto incluye la creación de organismos independientes de vigilancia y auditoría que puedan investigar y sancionar la corrupción en todos los niveles del gobierno. También es importante fomentar la participación ciudadana en la vigilancia de las instituciones. La sociedad civil debe tener un papel activo en la denuncia de la corrupción y en la exigencia de cambios. Esto puede incluir la promoción de una mayor transparencia en la administración pública y el fortalecimiento de los mecanismos para que los ciudadanos puedan reportar irregularidades. Desarrollo de estrategias proactivas y coordinadas contra el narcotráfico. Las estrategias para combatir el narcotráfico deben ser proactivas y coordinadas. En lugar de reaccionar a los eventos después de que ocurren, es necesario anticiparse a las acciones de los grupos criminales. Esto implica mejorar la inteligencia y la cooperación entre diferentes agencias y niveles de gobierno, así como fortalecer las relaciones con otros países en la lucha contra el narcotráfico. La implementación de estrategias integrales debe incluir tanto medidas de seguridad como programas de prevención. Esto significa no solo combatir a los cárteles y sus operaciones, sino también abordar las causas subyacentes del problema, como la pobreza y la falta de oportunidades. Programas de desarrollo económico y social pueden ayudar a prevenir que las personas se involucren en actividades criminales y a reducir la influencia de los grupos narcóticos en las comunidades. Es necesario revisar y reformular las políticas de seguridad pública para adaptarlas a las realidades cambiantes del narcotráfico. Esto incluye la evaluación continua de las estrategias en uso y la adaptación de nuevas tácticas basadas en la evidencia y en el análisis de datos. Las políticas deben ser flexibles y capaces de responder a las dinámicas cambiantes del crimen organizado. Además, la cooperación entre el gobierno y el sector privado puede ofrecer nuevas oportunidades para mejorar la seguridad pública. Las empresas y las organizaciones no gubernamentales pueden desempeñar un papel en el apoyo a las iniciativas de seguridad y en la promoción de prácticas empresariales responsables que reduzcan la vulnerabilidad a la influencia criminal. El futuro de la seguridad y la justicia en México depende de nuestra capacidad para enfrentar los problemas actuales con determinación y con un enfoque integral.
El conflicto entre los Mayitos y los Chapitos ha puesto de manifiesto las debilidades en nuestras instituciones y la necesidad urgente de reformas profundas. Para construir un futuro más seguro y justo, es necesario abordar la corrupción y la impunidad, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia y fomentar una cultura de transparencia y responsabilidad. La transformación real requiere un esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad. Los ciudadanos, las autoridades y las organizaciones deben trabajar juntos para enfrentar los desafíos y construir un sistema en el que la justicia prevalezca y el crimen organizado no tenga lugar. La lucha contra el narcotráfico y la corrupción es una tarea compleja y desafiante, pero es esencial para garantizar un futuro en el que todos los mexicanos puedan vivir con seguridad y dignidad. En última instancia, el cambio comienza con un compromiso firme de actuar, de no permitir que la corrupción y la violencia dicten el rumbo de nuestras comunidades. Solo con un esfuerzo decidido y una visión clara, podemos esperar superar los desafíos actuales y construir un México en el que la justicia y la seguridad sean una realidad para todos. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario aquí abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!